quiero ser igual. Renuévame. Hechos capítulo 14, verso 22 y 23. Entrando al reino de Dios, entrando al reino de Dios. Nuestro sermón de esta mañana. Versos les dije 22 y 23 del capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra del Señor: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Señor, gracias por esta palabra. Bendiga a cada una de las familias hoy acá reunidas. Que su Santo Espíritu, Señor, gobierne nuestras vidas, guíe nuestros pasos y nos ministre en la enseñanza y en la palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Hermano, estuve tentado a avanzar al capítulo 15. Es que ya son 3 sermones en el capítulo 14. 3 sermones ya predicamos. Cuando llegaron a Iconio, cuando apedrearon a Pablo, ya solo faltaban unos cuantos versos. Pero nos quedamos en el 21 la semana pasada. Y cuando adquirimos aquel compromiso de verso a verso, pues no es así solo del diente al labio, era porque el Señor así quiere, en esta iglesia por lo menos, que así se predique. Y mire lo que íbamos a dejar de largo de la enseñanza, como ya 2 sermones, capítulo 14. Hermanos, lo que resta, léanlo en casa, no me levante la mano. Cuando yo les he dicho, hermanos, les dejo de tarea ese texto que no leímos, léanlo en casa, no me levante la mano. ¿Cuántos leerán lo que yo les dije aquí? Si a la vuelta de la esquina, al llegar a la casa, ya se les olvidó. El vecino se ha parqueado enfrente. Huele a pipí donde ustedes se parquean y ya vuelven a ver al vigilante. Ya se le olvidó. A uno, tanta cosa, por minúscula que sea, se le olvida lo que yo le digo. ¿Sí o no, hermano? Sea franco. Claro. Entonces yo le digo, lean esto en casa, usted lo lea así a las tribulaciones. Y se nos va por alto la enseñanza. Así que, verso a verso. Porque no es suficiente 2 capítulos, si hay uno tercero, pues lo predicamos, ese es nuestro compromiso. A muchos quizás no les gusta este pasaje del verso 22 y por eso lo saltan. Yo me imagino que en algunas iglesias, tipo esas iglesias de prosperidad, donde solo se habla a la ligera de cosas buenas, no, solo cosas positivas, si algo parece que puede desanimar a la gente, mejor no lo predico, no vaya a ser que se asusten. Pero la palabra es esta, hermano, es clara. ¿Qué es lo que le ha pasado a Pablo en el capítulo, en la parte anterior de este capítulo? ¿Qué es lo que le ha pasado en Listra, en esa ciudad donde él ha ido a predicar la palabra? Verso 21. ¿Recuerdan ustedes que él ha sido apedreado? Fue casi muerto. Y en el verso 21, retrocediendo un verso, dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde lo han acusado, donde lo han perseguido y donde lo han apedreado. Pablo regresa. Pablo regresa a donde casi lo matan. Ahora, hermano, él era el que necesitaba ser animado. Porque después de ir a predicar a un lugar que todo parece que va bien y que lo apedreen y casi lo maten, él regresa a decirles: no hay problema, todo está bien. Mira, ahí viene el apedreado, el casi muerto. Sigamos adelante, no ha pasado nada. Yo me imagino a aquellos discípulos: ¿cómo? Pablo está diciendo: no ha pasado nada, hermano, sigan adelante. Y lo acaban de apedrear hace un mes, casi lo matan, le reventaron la cabeza.
Si no fuese porque los creyentes lo rodearon y dijeron, ya basta, si ya está muerto, lo hubieran matado. Porque el tiro de gracia del apedreado era que le empezaban a aventar tantas piedras de que las piedras hacían su propia sepultura. Quedaba debajo de unas 2 toneladas de piedra sepultado. Ese era el rito del tiro de gracia del apedreado. Así que él fue rodeado y dijo, ya basta hermano, ya estuvo. Pero no estaba muerto, se levantó y se levantó a animar. Verso 22, vamos al verso rápido, al texto. Confirmando los ánimos de los discípulos, a animarles, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La palabra exhortación lo he dicho una y otra vez en español. Nosotros en el lenguaje iglesiero, porque no es lenguaje cristiano ni bíblico, decimos, te voy a llevar donde la hermana que te exhorte. Mira, ve que con lo que estás haciendo vos necesitas que el pastor te exhorte. Y cada vez que decimos la palabra exhorte o exhortación, nosotros en el español iglesiero agarramos o entendemos regaño. Eso es lo que entendemos, ¿o no, hermano? Te voy a exhortar, ¿oíste? Ya va con cincho incluido si es para el hijo. Pero no, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje cristiano, la palabra exhortación es dar ánimo. Dar ánimo, esa es la palabra, es muy diferente. Exhortándoles, dándoles ánimo a que permaneciesen en la fe. Porque ¿por qué causa había pasado la tribulación Pablo? Por causa del evangelio. O sea, Pablo no lo apedrearon porque había cometido algún delito, porque se había portado mal, por cualquier cosa, sino que a Pablo lo apedrearon por causa del evangelio. Y diciéndoles, es necesario, y aquí es donde vamos a este texto que es un poco complicado para algunos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, y ahí se acaba el espíritu misionero de muchos. En el primer problema, se acaba el espíritu misionero. Es más, yo he oído de misioneros, ¿verdad?, que vienen a estos lares y solo comen Pizza Hut. Y yo digo, bueno, este no ha entendido la palabra. Imagínense, para empezar, ¿quién tiene el dinero para comer Pizza Hut todos los días? Además, ¿será saludable ir a comer al restaurante ese? Todos los días. ¿Puedo decir que es un verdadero misionero? No. La semana pasada yo vi a un misionero que agarraba así las pupusas con el curtido. Ese es un verdadero misionero, que se come pupusas igual que la Gaby. Sí, no, entonces al estilo de WhatsApp, así debe de ser, al estilo salvadoreño. Pero sí, permítame, contenedor, cuchillo, eso no, hermano. No, eso lo puedo hacer yo en mi casa, pero en la pupusería no lo hago porque no, ahí hay que hacerlo como los demás, ¿no? Si Pablo lo exhortó, si vas a Roma, como los romanos. O sea, pero hay misioneros que ¿a qué le tiene miedo el misionero que solo come cosas de restaurantes supuestamente saludables y sanas? Imagine que a los virus, a las bacterias le tiene miedo, a una diarrea le tiene miedo. Y si le tiene miedo a una bacteria, a una Escherichia coli, ¿qué pasa cuando vengan las pedradas de verdad? ¿Qué pasa, hermano? Estos son los primeros que salen huyendo del campo misionero. Estos son los que no se van a quedar ahí. Ahora, ¿por qué dice? A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí uno dice, perdón, yo estoy pasando tribulación. Yo conozco gente que pasa angustias y tribulaciones. Vivimos en una sociedad tribulada, extorsionada, peligrosa, violenta. Los hijos en problemas, la familia en problemas, las deudas, las enfermedades, una sociedad contaminada. Momento. No estamos hablando de que por medio de esas tribulaciones, o que esas son las tribulaciones de las que está hablando el apóstol Pablo. Tenemos que hacer una exégesis, un desglose de este verso, de esa parte del verso, para no confundirnos, para no desanimarnos tampoco. Veámoslo, palabra por palabra. Es necesario, quiere decir
que si no pasa esto, no ocurre lo otro. Amén. Si no pasa esto, no ocurre lo otro. ¿Qué es necesario? Que a través, tengo que atravesar. No es el medio la tribulación. Si la tribulación fuera el medio para que yo entre al reino de Dios, entonces la salvación es ¿por qué, hermano? Por sufrimiento de obras, por obras sufridas, por martirio, por golpes. No, hermano, porque antes ha dicho el apóstol, lo fui a exhortar, a animar a que permaneciesen ¿en qué? ¿Qué palabra dijo? La palabra fe. A que permaneciesen en la fe. Entonces, la base de la segunda parte del verso es la fe. Cuando hay fe, entonces yo puedo atravesar las tribulaciones, porque las tribulaciones que vienen por mi fe son las que me llevan al reino de Dios. Amén, hermano. En otras palabras, todos los problemas que usted tiene en esta vida no lo llevan al reino de Dios. Muchos de los problemas que nosotros tenemos en esta vida los hemos creado ¿quiénes? Y son problemas de fe. No, son problemas de haber cometido errores en la juventud. Algunos ya no están tan jóvenes y siguen en las mismas. Dicen, uy, le agarró la crisis de los 40. Tuvo crisis a los 15, crisis a los 25, crisis a los 30, crisis a los 35, crisis a los 40, crisis a los 50. Es de lo que va a pasar en crisis hasta los 80. Concupiscencia y lujuria. Otro de los problemas que tienen es ser malos administradores de las finanzas. No le puede llegar $20 porque sale corriendo al pollo campero. Ay, atribulado por el dinero que no alcanza. Cuando le llega un poquito lo gasta. No está hablando de las tribulaciones financieras. No está hablando de las tribulaciones de la Procuraduría General de la República. No está hablando de las tribulaciones del ambiente violento en el que vive, de la delincuencia en la que vivimos. Está hablando de las tribulaciones que vienen por mi fe. Que cuando yo voy a trabajar en la obra del Señor, van a haber problemas. De seguro que cuando me pongo serio y firme a trabajar en la obra del Señor, por la obra del Señor, mirando a Cristo, van a haber problemas. No va a haber ningún misionero, ninguna obra que esté exenta de problemas si trabaja en la obra del Señor. Es que, ¿quién está descontento de que la obra progrese? ¿Perdón? ¿Quién? Es que no los oigo. El enemigo. ¿Cómo le llamamos al enemigo? No le llamamos, esas son las palabras que se le ha dado. Adversario. Diablo. La palabra diablo significa adversario, enemigo, el que te confronta. ¿Está feliz el adversario, el enemigo, porque haya una obra iniciándose en un lugar? ¿Estará feliz que vayamos al Zonte? Por eso nadie se me va a meter al agua. A los únicos que voy a bautizar son los únicos que voy a meter al agua. De ahí nadie al agua. Porque un gran problema de cuando las iglesias van al mar es que siempre viene un hermano ahogado. Es como los hermanos creen que son Baywatch, David Hasselhoff, creo que así se llamaba. Esa es película, hermano, es una piscinita con cuerda y todo, hasta calzoncillos inflables que lo tenían al David Hasselhoff y lo filmaban ahí, y si algo le pasaba lo salvaban. No sé, no crea usted en eso que ve en la televisión. Siempre va a haber una tribulación, un problema, entonces que hay que evitar, porque el adversario está descontento. Mayor irresponsabilidad de uno, pues ahí viene el problema. Hay que estar siempre serios, firmes, previniendo, alerta, y aún así los problemas van a venir. Se arruina un carro, en un microbús, la hermana la vio mal, allá de repente, si la hermana ve mal porque tiene un ojo torcido desde chiquita, pero uno como es desconfiado siempre anda,
Hay gente que es bien susceptible y hay problemas. Cada vez que hay repartición de juguetes, ¿por qué oro yo, hermano? Porque el adversario se aleja. Parece algo bueno, parece algo que va a ser de bendición y siempre hay problemas. Mira lo que le regalaron a mi niño, mira, un corte de $1 le regalaron. Bien, dijo el pastor, hágalo de acuerdo a la edad del niño. Y mi niño 3 años tiene, mira, y le han regalado una tela floreada, corte de $1. Y yo que regalé un juguete de $3. Imagínate, cómo le pagan a uno y ya se va la hermana descontenta. O si no le apareció el regalo al hijo de uno. Porque también pasa eso. A todos le regalan y de repente el hijo de uno está ahí, mami, ¿y el mío? Y por eso siempre tenemos regalos adicionales. Y vamos a ir rápidamente la hermana. Ustedes no saben todo este secreto que les estoy contando. La hermana con le envuelve, le pone salido porque no hay ni scotch. Y de ahí viene, tome niño. Y ya lo agarra y uno dice, ya se fue con su regalo. Ahí lo abre, improvisado, mira, apenas, lograste, que no sé qué. El niño va bien contento y la mamá va atribulada. Ese tipo de tribulaciones, de problemas que nos creamos por gusto. Son las tribulaciones, en resumen, que vienen por la obra del Señor, para entrar al reino de Dios. No son los problemas que nosotros nos creamos. Esta materia, esa materia de los problemas por causa de la obra, nadie la quiere inscribir en el seminario. Nadie la quiere inscribir cuando ha sido llamado, pero la vas a tener que pasar. Ningún apóstol o discípulo la tuvo fácil. Ningún misionero, nadie que abrió obra misionera en este país la tuvo fácil. Hoy muchos la tenemos fácil. Y creemos que las tribulaciones que pasamos esto no es nada. Hermano, ¿realmente los cristianos fueron apedreados en este país? ¿Quién sabe que sí? Sí fueron apedreados los Echegoyen. Los primeros de Asamblea de Dios de Misión Centroamericana fueron apedreados, encerrados en casas comunales, protegidos por la guardia, si no los linchaba el pueblo. Pastor, eso pasó hace 100 años. No, lo que le estoy contando pasó hace 25. Todavía hace 25 años, en un pueblo, en algún lugar aquí entre el norte, por Cachalate y San Vicente, donde más había radicalismo de ese tipo, tocaron las campanas, encerraron a los hermanos y no los linchan. Solo hace 25 años. Mano, en una ocasión, dejando allí en el ITI a unas hermanas que iban ahí, a los hermanos que estaban en el pick-up, alguien se puso a la par y les aventó una granada bajo el carro. Una granada fragmentaria. Todos, cuando vieron el objeto, dijeron, ese es algo malo. Se agacharon y se pusieron así. Y la granada explotó y todos los fragmentos pasaron abajo y arriba del carro. Y los hermanos así, miren, ni un fragmento les cayó. De la explosión, todo el polvo que tenía el carro debajo y el óxido se cayó. Quedó nítido para ser pintado el carro ese, ya nada de andarlo preparando para pintura. El carro ya quedó, se le cayó todo el corrosivo. El hermano llegó después con el carro todo asustado. ¿Qué pasó, hermano? Nos aventaron una granada. Pues ya no vamos a ir a traer a esas niñas de ahí, de esa comunidad, porque ahí es peligroso. No, hermano, todos los días, siempre que había sábado, domingo, íbamos a traerlos, los íbamos a dejar. Porque cuando el problema llega, el que está en la obra tiene que seguir adelante. Porque usted sabe que lo que el enemigo quiere es que deje el paso para atrás, pero no lo dimos. Y esas le cuento una de otro montón de problemas que hubo. Y seguimos adelante. Veamos el verso 23. Y constituyeron ancianos en aquella iglesia. Ahora, cada uno de los lugares a los que regresaron, Listra, Iconio y Antioquía, en cada uno de esos lugares constituyeron ancianos en la iglesia. Fíjese que no dice, Pablo llegó, compró un terreno. No se fija eso, hermano. Pablo llegó y buscó una bodega vacía. Buscó algún templo de algún dios pagano que ya no tenía culto y dijo, límpienlo, arranquen todos los símbolos paganos y pongan una cruz. Vamos a hacer iglesia. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia no es la propiedad, la iglesia no es la infraestructura.
La iglesia son, ¿quiénes son? Los hermanos, las personas, esa es la iglesia. Entonces, a veces nos confundimos nosotros. Voy a ir a la iglesia, vos sos la iglesia. Hoy no fui a la iglesia, hermano, tú sos la iglesia. Tú sos la iglesia. La iglesia no es este lugar. La iglesia somos los que estamos acá. Cuando dos o más se reúnen en el nombre del Señor, ahí hay iglesia. Incluso cuando estás solo, ahí hay iglesia. Y constituyeron ancianos. La palabra ancianos, la palabra presbíteros o presbúteros en el griego, significa líder, se puede usar como pastor, la podríamos aplicar como el pastor, el encargado de la obra en ese lugar, los ancianos. Por eso hay algunas iglesias que se llaman presbiterianas, que son dirigidas por ancianos. La palabra entre anciano y pastor, ¿verdad? No hay gran diferencia en la aplicación práctica. Entonces, un anciano debería de ser alguien que pastorea a las ovejas. Entonces, constituyeron ancianos. Pero ¿cuál es el orden de la constitución de estos ancianos? Porque es necesario que haya ancianos y pastores, habiendo orado con ayunos. Habiendo, dice hermano, de nuevo léalo por favor, orado con ayunos. No dice que los mandaron al seminario tampoco. Pero Pablo estuvo por lo menos un año capacitando a estas personas. Ahora, ¿quién es el que equipa al siervo que ha sido llamado a la obra? ¿Quién es el que lo equipa, el que lo instruye? ¿Quién? ¿Pero quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da los dones para equipar a los siervos? Es el Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, pongamos dos casos. Una persona que va 5 años al seminario y estudia. Bueno, saca solo 9 y 10. Es bueno para estudiar. Le dan su diploma avalado por las instituciones de educación, ¿verdad? Sale con eso ahí. Es un hombre que ha estudiado, se ha preparado, se ha esforzado, cuadro de honor. Por eso es pastor. Eso lo hace pastor. Eso lo hace un anciano. No, es la imposición de manos, la oración y el ayuno. La fe, principalmente el llamado. Porque estos no le ponían manos a alguien que no fuera llamado. ¿Cuál es el primer paso entonces? El llamado para constituir ancianos. Veamos el siguiente caso. Joven recién graduado del bachillerato, 18, 19 años, que viene y dice, yo quiero ir a trabajar allá al Zonte, papá. No, hijo, primero vaya a la universidad, lo voy a meter al seminario a que estudie 5 años. Papá, yo quiero ir a trabajar al Zonte, quiero ir de misionero, quiero ayudar allá. Y va y trabaja y está un año ahí. Y el Señor o el grupo de iglesia dice, este muchacho es llamado. Entonces, la iglesia viene, impone las manos, oramos, hacemos ayuno y le imponemos las manos y le decimos, el Señor te acompaña este día, tú eres un misionero en la obra del Señor. El Señor lo va a equipar con dones y luego él puede estudiar en un seminario, porque yo no estoy en contra del estudio, hermano. Soy el primero a favor del estudio y la preparación, pero él en el proceso puede estudiar, pueden mandarse los libros, puede hacerlo vía en línea hoy día. A través del internet se puede hacer en línea, sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Le voy a explicar. En el seminario donde yo estudié nos graduábamos 50. Después que nos graduábamos, los 50 salíamos a la obra misionera, cada quien por todos lados. La mitad se frustraban en el primero o en el segundo año. ¿Por qué se frustraban? Porque no eran llamados. De la mitad que quedaban, algunos seguían luchando porque son tercos, eran necios y no querían quedar mal. No querían quedar mal. Pero pasados 5 años, del año 5 al año 10, solo quedaron el 10% de los 50 que se graduaron. ¿Quiénes son los que quedaron?
Los que habían sido ¿qué? Llamados. ¿Y por qué pasaron un periodo de frustración tan grande? Porque no hicieron las cosas en el orden que el Señor estableció en su palabra. ¿Cuál es ese orden? Primero yo soy llamado, luego el Señor me equipa. Él me llama a pelear. ¿Quién me va a dar las armas para pelear? ¿Y qué pasa con mi cerebro, hermano? Mire, esto es capacidad humana. El Señor le va a dar las habilidades para estudiar también. Yo conozco gente con muchas limitaciones que son grandes siervos y que han aprendido la palabra como usted no tiene idea. Tal vez otras cosas nunca pudieron, si lo hubiéramos puesto a estudiar cualquier otra cosa, psicología, diseño de cualquier cosa. Dígame una materia fácil. Algo que se saca fácil. Técnico en tenedores y en cucharas, ¿verdad? Especialista pastelero en cakes. Cualquier cosa que era así medio práctica. Ni eso hubieran dado el ancho. Ni eso hubieran dado el ancho. Pero en la obra, en el misterio, conocen la Biblia, te hablan del griego. Y usted dice, ¿griego? Y apenas bachillerato sacó, pero ha sido equipado por el Señor. Constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta es otra cosa, hermano. Tiene que tener claro el que ha sido llamado, que somos encomendados, somos llamados por el Señor, y al que creímos, que es al Señor, a Él seguimos. Ese es el problema de muchos. A mí me mandaron aquí. ¿Quién te mandó? Me mandó la obra, los líderes me mandaron aquí. Y si el Espíritu Santo te quiere tener allá, ¿qué vas a hacer? No, tendría que recibir la confirmación de los líderes. Pero si el Señor te está llamando y te dice, de aquí te vas para allá, entonces, ¿ese a quién está siguiendo? ¿Bajo qué autoridad está esa persona? Bajo la autoridad del liderazgo de su iglesia. Ahora, ¿bajo qué autoridad deben de estar los misioneros, los pastores, los ancianos? La autoridad espiritual, la autoridad de Dios. Ese es un gran problema también, porque hay personas que fueron enviados a un lugar y tercamente siguen en ese lugar, aunque el Espíritu Santo ya dijo, no te quiero allí. No sé si se acuerda cuando dijo, Pablo y Bernabé iban para Asia. Y el Espíritu Santo, dice, eso lo vamos a estudiar posteriormente, se los impidió y les dijo, pasen a Macedonia. No quiero que regresen a Asia en el otro viaje, pasen a Macedonia. El Espíritu Santo dice, se los impidió, no quiero que vayan ahí. ¿Había algún problema? No, sencillamente no quiero. Pasen allá los quiero. Hermano, a Dios le vamos a decir nosotros, ¿por qué? Si usted me dice, mire doctor, sabe que íbamos a ir, ¿se acuerda? Al Zonte, mejor vayamos a La Palma. Yo le voy a decir a usted, ¿por qué? Yo le voy a decir a usted, ¿y por qué? O usted me va a decir a mí, si yo le digo, hermano, ¿se acuerdan que era al Zonte que íbamos a ir? Sí, doctor, fíjate que hoy vamos a ir a La Palma. Ustedes me pueden decir a mí qué, ¿por qué? ¿Y por qué cambió? Ya no queremos ir a La Palma. Usted dijo al Zonte vamos. Ahora, si es Dios el que te dice, ya no vas a ir ahí, vas a ir allá, ¿tú quién eres para decirle a Dios? ¿Por qué? Dime. Y Dios está en posición de contestarte. O de decirte, mira, te voy a explicar, fíjate que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. A veces uno dice, siempre me voy por este lugar y de repente me fui por otro dando una gran vuelta. No sé si le ha pasado. Y dice, Señor, de repente me nublé, me estoy dando una gran vuelta. No, el Señor sabe por qué te desvió. El Señor sabe por qué te guía por otro camino. Si tú eres guiado por el Señor, si tú oras al Señor. Si no, es que sencillamente ya tienes Alzheimer. Eso es lo que pasa, ya te está faltando la memoria o tienes algún problema en tu GPS cerebral. Eso es lo que te está pasando, ya no te ubicas. Pero si tú oras al Señor y eres guiado por el Señor, cuando pase alguna de esas cositas, ni preguntes por qué, solo da las gracias. Solo dile, gracias a Dios, porque tú sabes lo que haces. Yo no sé,
pero tú sabes lo que hace. Que tú me guías, tú sabes por qué me pusiste aquí, por qué me mandaste allá, por qué me martirizaste viniendo a estas bancas, a estas sillas. Tú sabes por qué. ¿Por qué no estoy en otro lugar? Porque el Señor sabe. Pasando luego por Pisidia, terminamos, vinieron a Panfilia, vamos a ministrar un poco esta mañana, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Regresaron a la base misionera, y al que le gusta la geopolítica, entienda. Regresaron a Antioquía de Siria. ¿Dónde era la base de la expansión misionera? ¿En qué país? Siria. Imagínense, hermano. El enemigo número 1 de Israel. El enemigo número 1 de la expansión del cristianismo. Siria. Y ahí era la base en el primer siglo. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, 27, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Hermano, fuimos a Listra y cuando estábamos ahí nos confundieron con Mercurio y con Saturno o con Zeus. ¿Se acuerdan? Nos confundieron con los dioses principales del Olimpo. Y después, como nosotros les dijimos, no se confundan, dejen esas vanidades, dejen esas cosas inútiles. Nos apedrearon, hermanos. Esas son las grandes cosas que pasaron. Pero ¿saben qué? Docenas, cientos de gentiles se convirtieron al Señor. De los judíos, unos cuantos. Pero el Señor está haciendo grandes cosas en esas tres ciudades: Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, en Perge. El Señor está haciendo grandes cosas. Solo que, amados hermanos, cuando vayan allá lleven casco, por favor, porque les gusta aventar piedras a esa gente. Ahora, Él no está hablando, vieran hermanos, aquí vengo, miren, gran tribulación y angustia que pasé, fíjese hermano. Yo llegando y los hermanos me echaron la primera vez. Apenitas logramos escapar de Antioquía de Pisidia. Después llegamos a Listra. Mire, los de Iconio nos venían persiguiendo también. Y ahí nos pegaron unas grandes pedras. A Pablo se las pegaron. Y Pablo, miren hermanos, miren las cicatrices que tengo. Cuando Pablo está en la cárcel 20, 25 años después, a punto de morir, Pablo empieza a contar de todas las veces que casi lo matan. Y en Hechos de los Apóstoles no narra esas cosas. Hermano, un siervo del Señor, alguien que verdaderamente es llamado, no se anda quejando de lo que le ha pasado en la obra del Señor. No llega a dar el informe a la iglesia para dar lástima. Y hermanos, por favor, denme un mes de vacaciones en Decameron para que yo pueda recuperarme y regresar a la obra misionera. Hermano, denme más viáticos para que pueda ir a comer al Paradise, al Tony Romas, porque miren, me enfermé por andar comiendo panes mataniños. Eso es el misionero de hoy día, es bien muela. Bien muela. Usted entiende lo que es muela, ¿verdad? Porque estamos aquí, muela. Débil. Se queja. No, a mí me llama la atención. Pablo llega y viene a decir, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué parte de toda la misión fue la que ellos fueron a reportar? ¿Lo malo o lo bueno? Lo bueno, lo que les había pasado. Lo bueno, las bendiciones. Lo malo quedó en el pasado. 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos para preparar, enseñar a nuevos grupos de misioneros. Hermanos, en resumen, es a través de las tribulaciones. No es por medio de las tribulaciones. Las tribulaciones no nos llevan al reino de Dios, pero es necesario pasar por las tribulaciones cuando por fe nosotros estamos llamados en esa obra. Esto es lo que nos permite, además, pasar por las tribulaciones, esa fe, esa confianza de que al final recibiremos la corona de gloria que Dios da a los que le aman. Esa es la confianza y la fe que tenemos,
que la recompensa del misionero, la recompensa del que ha sido llamado, no será dada por la iglesia terrenal. La recompensa no será dada por los que te enviaron de parte de una congregación. La recompensa la dará Dios aquel día en el tribunal de Cristo, en el Bimá, donde todos los que hemos sido llamados seremos enfrentados cara a cara con el Señor. Espero que esta palabra haya calado hondo en nuestros corazones. El Señor añada bendición a su escritura. Gracias le damos en esta hora, Padre Santo.